Señor. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 20, versículo 29 en adelante. Dice el Señor: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dice la Escritura en el verso 30 que dentro de esa multitud, dos ciegos, dice, estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba. Amén. Hasta ahí vamos a detenernos para poder ahondar un poco más en esta porción bíblica. Mi amado hermano, Jesús venía, como lo dice la Biblia, de un lugar llamado Jericó. Si usted recuerda por medio de la historia, Jericó, si bien es cierto, ya no era la ciudad que un día había sido levantada por moradores que vivían en la tierra o en el territorio a la entrada de Canaán, en la cual grandes murallas habían sido edificadas, sino que por el contrario, ahora una ciudad israelita se había asentado en ese territorio. La Biblia menciona que Jesús, al pasar por ahí, una gran multitud también lo hacía. No era de menos. Jesús venía precedido por la fama que le acompañaba. Él era famoso, no porque salía en la televisión. Él tenía fama no por su voz, porque cantara bonito, ni tampoco de pronto por su presencia, porque podrían haberlo confundido con algún actor de cine. No. Mi amado hermano, Jesús tenía una fama muy diferente a la que el mundo muchas veces quiere empujar al hombre que la tenga. Jesús, la fama que tenía era por su misericordia, por su amor, por su piedad, sí, por la salvación de las almas, y también, a mi amado hermano, por los constantes milagros que éste ofrecía a los que más necesitaban. Jesús había adquirido mucha popularidad, como lo dice la Escritura, al punto de que multitudes iban tras la presencia de Jesús. Lo curioso en este escenario bíblico es lo que la Biblia narra en el versículo número 30, que había, dice la Biblia, junto al camino por donde habría de pasar Jesús, dos hombres que eran ciegos. La Biblia no nos dice de manera particular a consecuencia de qué se había causado la ceguera, ni nos dice si eran ciegos o no de nacimiento, pero algo era seguro: ellos no podían ver. Mi amado hermano, la Biblia bien también nos menciona que un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos sí caerían en el hoyo si así fuere. Mas sin embargo, estos dos hombres, al escuchar que por sus calles habría de pasar el Hijo de Dios, la fama que tenía Jesús de seguro también llegó a sus oídos. La Biblia menciona, y acompáñeme en el versículo número 30, dice la Biblia: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, hicieron algo en particular. ¿Qué hicieron? Eran ciegos, pero no eran mudos. La Biblia dice: clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Usted, al igual que yo, por medio de los estudios bíblicos en clases anteriores, si tiene claro el concepto de la cultura judía en cuanto a la enfermedad de las personas. Ellos, recuerde, para toda persona enferma, para toda persona con defectos físicos o cosas asociadas, eran catalogadas personas excluidas de la sociedad judía. Persona que nacía de pronto con algún defecto de nacimiento, si nacían ciegos, si nacían mancos, cojos
cojos, paralíticos o alguna enfermedad atrofiaba el ser o el cuerpo de esa persona, de manera casi que inmediata, todo judío lo rechazaba y no le daba el valor sí que un ser humano debería de tener. Esa era de alguna manera la costumbre, sí, con la que los judíos asociaban también el pecado en la vida de los hombres. Dos hombres privados, sí, en este caso de su sentido más importante, que es la vista, no era la excepción. Ellos también estaban clasificados como hombres indignos y mucho más como para poder tener audiencia con Jesús, el Hijo de Dios. Sus propios discípulos, si vamos a un texto adicional, quisiera por favor que me acompañara al Evangelio según San Lucas. Hay un texto de referencia que se da en este texto con respecto a esta situación. Ciertos historiadores bíblicos dicen que son dos milagros diferentes, mientras que otros dicen que es el mismo milagro, pero visto bajo otra perspectiva. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Lucas. En el capítulo 18 nos dice el Señor, versículo Lucas capítulo 18, versículo número 35. ¿Lo tiene? Aconteció que acercándose Jesús a la misma ciudad, a Jericó, ahí no salen dos ciegos, sino que dice un ciego. Posiblemente uno de los dos jugó, diríamos, protagonismo, sí, de manera primordial en el evento como tal. Y de pronto Lucas se concentra más en uno de aquellos dos. Dice la Biblia, si un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Amén. Sí, no solamente era ciego, sino que seguidamente también dice la Biblia que era un mendigo. Versículo número 36. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Recuerde, algo inusual pasó en las calles de Jericó. El ciego debió haber amanecido, mi amado hermano, a hacer lo que hacía todos los días para poder subsistir: ir y pedir caridad, ir, mi amado hermano, y pedir limosna. Pero en ese día o en esa mañana algo diferente a los otros días sucedió. Había así una turba o una multitud que llenaban las calles, y el mendigo debió haber dicho de manera inicial: hoy sí, esto va a ser un buen negocio, porque mientras más personas, mayor también posibilidades hay que la gente me pueda extender, sí, la mano. Pero oh sorpresa, el mendigo no era el centro de atención, lo era Jesús. Tanto dice la Biblia que él sí tuvo que preguntar qué es lo que pasaba. De seguro sí extendió su mano y a tientas debió haber tocado a alguien y tomándolo decirle: ¿qué está pasando? Frente a esta situación dice la Biblia, versículo número 36, al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Versículo número 37. ¿Qué le dijeron? Y le dijeron que pasaba por ahí ¿quién? Jesús Nazareno. Mi amado hermano, este hombre se entera de la situación. De seguro ya el ciego debió haber estado atento en otras oportunidades al saber quién era Jesús. Y al tener un vago conocimiento de su poder, al tener un vago conocimiento de su fama, su popularidad y sobre todo que esa persona estaba pasando por ahí, el ciego no desaprovechó la oportunidad. Mi amado hermano, y dice la Biblia en el versículo número 38, entonces dio voces diciendo:
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si volvemos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo número 20, versículo número 30, recuerde, no era uno tan solo, habían dos, pero uno de ellos fue el que sí predominó en la conversación o en el protagonismo de la escena. Verso número 30, es decir, que uno de los dos, ¿cómo se llamaba? Ese ciego tenía un nombre, era Bartimeo. Versículo número 30. Dos ciegos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba. Clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Algo curioso que el texto no lo dice, pero que es necesario darle el realce necesario. Mi amado hermano, como ciegos no sabían a qué distancia estaba Jesús. Como ciegos, como imposibilitados de este sentido, no podían medir la distancia si Jesús estaría o no cercano a ellos. Pero algo, mi amado hermano, curioso también es ver la importancia que ellos demuestran a la hora de solamente enterarse de que Jesús habría de pasar por ahí. Los ciegos solo sabían que la gran multitud que pasaba era el preludio del advenimiento del Hijo de Dios. Y el solo hecho de enterarse de que habría de pasar por ahí, clamaban y decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y ten misericordia de nosotros, constante, permanentemente. Mi amado hermano, alguien de pronto podría ser que le diga: ya viene, ya va a pasar por aquí. Y de seguro ellos la voz debieron haberla alzado con mucho más énfasis. ¿Cuál era la intención de estos ciegos? Mi amado hermano, captar la atención ¿de quién? De Jesús. Pero al igual que ellos, muchos también clamaban a Jesús. Al igual que ellos, otros con, diríamos, con menos afectaciones, también querían recibir de Jesús algún milagro por su misericordia. La situación se agrava no solo por la ceguera, sino por el obstáculo que se les va a presentar. Y de ahí, mi amado hermano, quiero tomar la lección espiritual para esta noche. Cuando vamos a la Escritura, la Biblia dice, y acompáñeme por favor al verso número 31. ¿Lo tienen? Y la gente, ¿qué gente, mi amado hermano? La multitud. La misma multitud que le había dicho: ahí viene Jesús. La gente dice: les reprendió. Y esto es muy importante, este término, reprender. Es decir, que les exhortaba, o básicamente los acorralaron a los ciegos diciéndole: ¿qué están haciendo? ¿Por qué están clamando? Recuerden en qué estado el pueblo judío tenía en su mente a los ciegos, a los enfermos, a los que estaban por alguna desgracia imposibilitados físicamente. La Biblia menciona en el verso 31 que la gente les reprende para que se callasen. Adicionalmente dice la Biblia, si me acompaña al Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 10. Evangelio según San Marcos, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Verso número 48. 47 y 48. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzaron a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48. Y muchos le reprendían para que callasen. Pero él
clamaba, dice la Biblia, mucho, mucho más. Ahora, ¿cómo es tu forma de buscar al Señor? ¿Cómo es tu manera de acercarte al Señor? ¿Con insistencia? ¿Con perseverancia? ¿Con, diríamos así, con el interés que puedes llegar a demostrar por ese ser sin que tanto bien te ha hecho? ¿O eres de aquellos que de pronto, frente a la más mínima insinuación de resistencia, te detienes, te callas, enmudeces y ya no quieres seguir buscando? Mi amado hermano, recuerda lo que dice la Escritura con respecto a un hombre que ya por sí mismo, ¿qué cosa dice la Biblia que era? Era un hombre ciego. Si alguien tenía la excusa perfecta como para poder decir, yo no puedo buscar de Dios, era Bartimeo y su acompañante también. Si alguien tenía, mi amado hermano, sí, una barrera que presentarle a la sociedad, sí, y a Dios mismo, pues, sí, bien, mi amado hermano, se podría considerar de candidato a Bartimeo y compañía. Ambos ciegos, ambos, mi amado hermano, no poseían la preciosa virtud de poder ver. Cualquiera diría, hermano, yo quisiera ir al culto, pero como no puedo ver, me detengo en mi casa. Yo quisiera buscar de Dios, quisiera predicar la palabra, pero como no puedo ver, me detengo en mi casa. Mi amado hermano, si alguien tenía excusa valedera para no clamar, para no ponerse de pie y rogar, eran el ciego Bartimeo y compañía. Mi amado hermano, ¿tú tienes alguna resistencia en la actualidad? ¿Tienes problemas en tu vida que a tu juicio bien podrías decir, hermano, esto me impide clamar, esto me impide rogar, esto me impide buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Acompáñame, por favor, primeramente, en el libro de los Salmos. Veamos qué nos dice el Señor en este precioso libro. Salmos capítulo número 30. Libro de los Salmos, capítulo número 30. El salmista manifestó algo de suma importancia dentro de su búsqueda para con el Señor. Dice la palabra, por tanto, a ti cantaré, gloria mía. Y dice ahí seguidamente, y no estaré, ¿qué dice la Biblia? No estaré callado, es decir, que me mantendré siempre con la alabanza, ¿en dónde? En mi boca. No estaré callado. Y dice ahí, Jehová, Dios mío, te alabaré. ¿Sí? ¿Cada qué tiempo dice la Biblia? Cada semana, cada mes. ¿Qué dice? Te alabaré siempre. Mi amado hermano, la permanencia en la búsqueda marca la diferencia y aún podría yo decir, mueve la mano de Dios. Cuando vamos, mi amado hermano, más adelante, acompáñame por favor a otra cita bíblica. Nos dice el Señor en el libro de Jeremías, capítulo número 4. Si alguien era probado de manera constante en que se detuviera en la obra que el Señor le había encomendado, era Jeremías. En Jeremías capítulo número 4, versículo número 10.
18 al 19. ¿Lo tiene? Dice el Señor: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Verso 19. Mis entrañas, me duelen las fibras ¿de qué? De mi corazón. Mi corazón, dice ahí, se agita dentro de mí. Ojo, y dice: no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón o anuncio de guerra. Mi amado hermano, si alguien fue lastimado, herido, vituperado, aparte de Cristo, claro está, fue el profeta Jeremías. Mi amado hermano, y todo por clamar, buscar y hacer la voluntad de Dios. Y cuando llegamos al verso número 19, luego de que Él manifiesta su dolor y diríamos sus obstáculos e imposibilidades, Él termina diciendo: no callaré, porque sonido de trompeta has. Y hablando de ello, de sonido de trompeta, se hablaba del anuncio del juicio que Dios habría de hacer llegar a su pueblo Israel. Mi amado hermano, cuando avanzamos al libro de Mateo, en el capítulo número 20, versículo número 31, la gente, sí, de esa misma multitud los reprendía para que callasen, pero ellos, ¿qué dice la Biblia? Ellos clamaban más. Yo no sé si tú tienes obstáculos, sí, diríamos en tu entorno, que no te dejan avanzar, que cada vez que dispones en tu corazón de pronto buscar de Dios, siempre al lado tuyo hay alguien que te manda a callar, hay alguien que te dice: ya no vayas, hay alguien que te dice al oído: pero ¿para qué te levantas en la madrugada? Sigue aquí a mi lado. ¿O para qué vas a la iglesia? Te estás volviendo loco, te estás volviendo fanático. ¿Por qué tanto que oras? Mi amado hermano, siempre habrá gente a tu alrededor que te va a llamar la atención, que va a ser obstáculo y te va a reprender para que no clames al Dios vivo. Pero tú debes de saber que la Biblia a mí me enseña que más allá de que hayan personas que me quieran detener, yo debo seguir persistiendo en lo que he aprendido. Cuando vamos a la primera carta de Tesalonicenses, dice la Biblia en el capítulo número 3, acompáñame por favor, en el Nuevo Testamento, primera de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo número 10. Mira lo que dice el Señor: ¿lo tiene? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 10. Y mira cómo, sí, nos enseña el Señor con respecto al perseverar. Dice la palabra: orando de noche y de día. Y me encanta porque dice ahí: ¿con qué debemos de orar de noche y de día? Recordando que la oración es sinónimo también de búsqueda. Dice ahí: con gran insistencia. Ahora, tú debes de entender que cada vez que tú te dispones en el corazón a querer buscar o a querer estar con algo más de Dios en tu vida, siempre habrá alguien que te lo quiere impedir. Lo penoso, mi amado hermano, es que a veces son las limitaciones físicas, sí, o diríamos así, situaciones personales, las primeras que te van a salir al frente para impedírtelo.
Y quiero, mi amado hermano, tomar como referencia a estos ciegos. Primero, sí, ya la ceguera era un impedimento. De pronto para muchos no lo es, pero hay otras cosas que pueden reemplazar la ceguera, que te impidan buscar de Dios o clamar de Dios con persistencia. Y bien pudiera ser el cansancio. Muchos no persisten en clamar, en buscar de Dios, porque tienen la más magnífica respuesta que pueden tener los hombres. Hermano, estoy cansado. ¿Cuántos están cansados? Luego de la jornada diaria de trabajo, por ejemplo. Y dicen, hermano, yo iba a orar, pero todo fue que me recosté y me he quedado dormido. Aún mencionan otros, hermano, cogí la Biblia, comencé a leerla y no me acuerdo más. Lo que asunto es que me levanto y ya era de mañana. Hay otros que dicen por el cansancio, claro está, hermano, yo ya hasta me bañé, me vestí, me recosté 5 minutos y cuando abrí los ojos ya eran las 10 de la noche. Ya no vine al culto. Mi amado hermano, tú debes de entender que el pueblo de Dios no es un pueblo que mengua en su búsqueda, sino que debe de ir en aumento la búsqueda para con Dios. Recuerda las palabras de Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Dice el versículo 10, orando de noche y de día, con gran, ¿qué dice ahí? Flojera. Con gran insistencia. Eso es permanencia, perseverancia. Para que veamos, dice ahí, vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Es que cuando uno camina y no se deja vencer, cuando uno persiste y vence obstáculos, nuestra fe va en aumento. De la misma manera, si nos aflojamos, si dejamos de clamar, si dejamos de perseverar en lo que Dios nos ha dicho que debemos perseverar, mi amado hermano, nuestra vida espiritual va en picada. La Escritura menciona, para complementar lo dicho, acompáñame por favor a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso 14 y 15. Nuevamente dice la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15. Pero persiste tú, recuerda ese término, persiste, prosigue tú en lo que has aprendido. Y mi pregunta en esta noche, ¿qué has aprendido en la iglesia? En la iglesia, ¿qué se te enseña? Que debes primeramente de orar, que debes, ¿verdad?, de clamar, de no perderte, mi amado hermano, la comunión con el Señor. En la iglesia también se te enseña qué cosa, que debes de leer y estudiar y escudriñar qué cosa, la palabra de Dios. ¿Qué más se te enseña, mi amado hermano, en la iglesia? Que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, que busques los atrios de Dios, que comiences a frecuentar la casa del Señor. ¿Qué más se te enseña en la iglesia? Que prediques la palabra, que compartas de gracia lo que de gracia también has recibido. Mi amado, en todas estas cosas la Biblia dice en el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Ahora, ¿cuántos han aprendido todo esto? Recuerde que el aprendizaje eficaz es aquel aprendizaje que se lo lleva a la práctica. Usted puede de pronto aprender
cómo se hace tal o cual cosa. Pero cuando lo hace, es que usted dice, ah, ahora me ha quedado claro el concepto. ¿Verdad que ha sido así? Una cosa es que yo le diga, que yo le enseñe aquí a dibujar. Otra cosa es que usted agarre una hoja, un lápiz y lo haga ahí usted. Mi amado hermano, dice la Biblia, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién sí has aprendido. Ahora, ¿cuántos han aprendido de Cristo? Porque recuerde, más allá de quién está aquí al frente, usted no aprende del pastor, no aprende del maestro, no aprende del evangelista. Usted aprende de Cristo Jesús, que usa a personas comunes y corrientes, pero que le enseña la palabra de Dios. Amén. Y dice la Biblia en el verso número 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, eso como para el pueblo creyente. Mi amado hermano, cada vez que tú te dispongas a buscar y a clamar más en el rostro del Señor, siempre habrá alguien que te lo quiera impedir. No faltará un esposo, no faltará una esposa no creyente que te diga, ya no ores, deja dormir, y te apagará la luz. No faltará alguien que te diga, sí, ¿a dónde te vas? Y usted ya listo para venir ¿a dónde? Al culto, o para salir ¿a dónde? A predicar la palabra. Mi amado hermano, cuando el ciego clamaba, la Biblia dice que la gente lo comenzó a reprender. ¿Qué cosa le decían? ¡Cállate! No abras tu boca. Tú no mereces ser atendido por Cristo. Mira lo que dice la Biblia. Y la gente les reprendió para que ellos, ¿qué cosa? Hagan lo único que podían hacer en su condición de ciegos. Así, en este caso, clamar. Cállense, les decía. Cállense. Pero ellos hicieron ¿qué cosa de esa advertencia? ¿Qué hicieron? Caso omiso. Dijeron, no, si Jesús está pasando por aquí, yo voy a clamar con mayor fuerza. ¿Cuántos saben que Jesús está aquí? Amén. Y no solo aquí, está en tu hogar, está en tu corazón, mi querido hermano. Así tu marido te diga, tu marido inconverso te diga que no está, tú le dices a tu corazón, sí está, porque la palabra me ha dicho que Él mora dentro de mí. Y tu clamor no va a disminuir, tiene que ir en aumento. Mi amado hermano, ellos comenzaron a clamar y la Biblia dice que decían con mayor fuerza, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 18, versículo 39 al 40. ¿Qué sucedió a la insistencia de estos ciegos? Y los que iban delante les reprendían para que callasen. Ojo, los que iban delante de quién. ¿Delante de quién iban? Recuerda que Jesús venía. Iban por las calles e ingresó a la ciudad de Jericó. Pero recuerda que la multitud no solamente iba tras Jesús, sino también iba delante de Jesús. Como cualquiera diría, como que abriéndole camino. Mientras los ciegos estaban mucho más adelante, al escuchar la turba decían, ¿quién es? ¿Quién viene? ¿Quién alborota la ciudad? Y ahí le dijeron, es Jesús el que está pasando por aquí. El Hijo de Dios está pasando por aquí. El que hace milagros está pasando por aquí. Y cuando ellos lo supieron, dijeron, oh, esto yo no lo puedo dejar desaprovechar. Esto debe de tener toda mi atención y todo mi esfuerzo. Ahí dijeron ellos dos, una
oportunidad para recibir lo que la gente no nos puede dar. Recuerda, esos ciegos que hacían ahí, mi amado hermano, estaban. Yo no digo que entre las cosas que les daban, bien pudieron haber recibido, indistintamente del día que haya sido, comida, dinero, aún inclusive algún bien material que llevaron a su casa. Mi amado hermano, pero algo que la gente no les podía dar era de que ellos puedan volver a ver. Ellos no podían recibir de la gente, aun cuando la gente bien les hubiese querido dar esa ayuda, pero ellos habrían estado sentenciados a morir ciegos. Mi amado, pero al escuchar que había una esperanza para ellos, en ese día, en ese lugar, ellos dijeron: ahora o nunca. Es hoy el día que yo no puedo dejar pasar por alto. Y comenzaron. Yo me imagino a un ciego así, diciéndole al otro: si yo voy con la primera sonata, tú me sigues. Si tú ves que yo voy aumentando, tú le das más fuerte. Y el uno decía: Señor, hijo de David, ten misericordia. Y el otro: Señor, hijo de David. Y el otro: Señor, hijo de... Y así iba. La multitud que iba delante de Jesús los ve, los escucha. Y obviamente dijeron: ¿y estos? Que no se han visto. Claro, nunca se habían visto. Son ciegos. ¿Qué hacen clamando? ¿Qué hacen llamando la atención de Jesús? ¿Que acaso no se han dado cuenta? Ustedes no merecen recibir de Él nada porque son ciegos. Recuerda, mi querido hermano, que algo similar le pasó a Jesús con sus discípulos cuando vieron a un hombre que era ciego de nacimiento. Aún los discípulos de Jesús le dijeron al maestro: Señor, dinos, ¿quién pecó? Es decir, este ciego o sus padres. Porque ellos asociaron de manera inmediata que la ceguera era sinónimo de maldición. Y Jesús dijo: no, ustedes están equivocados. Este no ha nacido ciego ni por culpa de él, ni por culpa de sus padres, sino que ha nacido ciego para que la gloria de Dios pueda manifestarse en esta hora. Y ellos callaron y dijeron: ay, qué raro, han dicho ellos en su interior, porque nosotros pensamos y creemos que cuando alguien está en calamidad y en enfermedad es a consecuencia de la maldición de Dios. Como muchos pueden llegar a manifestar cuando ven una desgracia en la vida aún de algún hermano en la fe. Uy, hermanito, ese se lo ve que está mal, se lo ve ojeroso, se lo ve enfermo. Vaya corriendo a pedirle perdón al Señor. Algo ha de haber hecho, ¿verdad? Y a veces, mi amado hermano, nada tiene que ver con pecado. A veces nada tiene que ver con maldición a consecuencia de pronto de rebeldía. A veces las cosas Dios las permite para ver de qué estamos hechos conforme a la fe. Para ver si cuando vienen los males seguimos orando y clamando como cuando tenemos salud y cuando la nevera está llena. ¿Verdad? Es que cuando las cosas van bien, usted abre la refri y dice: qué bonito es andar, está lleno. Cuando está lleno, mi amado hermano, la alacena, cuando hay dinero en el banco y todo va bien, mi amado hermano, la alabanza fluye, ¿verdad? Pero cuando usted va al banco y está sobregirado y aún vienen las facturas a cobrar de lo que no tiene, y cuando va a la alacena y abre y no hay, lo único que se pasea son las cucarachas, usted ya no canta, el gozo se lo pierde. Y si a esto le añade a alguien que está al lado y le dice: yo veo negro todo esto, como que le inyecta, ¿verdad?, un ingrediente especial, ya la desgracia le dice: dice, a la verdad mañana ya no hay, Y si a esto va el hijo: y papá, que me viene
Y a veces sucede que cuando usted ya va a la ventana se va a ver qué hay, y lo que hay afuera es el Señor cortando la luz. Y dice, ¿qué tal estoy cortando en este momento? Y se vuelve a meter y dice, se acabó. Y si viene al culto, en el mensaje el Señor lo acaricia. Usted dice, hasta el pastor está ensañado conmigo. Mi amado hermano, en ese ambiente de hostilidad y de dureza, estos ciegos no callaron. La Biblia dice que clamaron más fuerte. Versículo número 3, dice ahí, versículo número 39. Y los que iban delante de quién, de Jesús, les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Es que, amado hermano, tú tienes que tener en claro algo en tu mente y en tu corazón. Tú tienes que saber que la Biblia, no lo que el hombre te diga, que la Biblia te dice, clama a mí y yo te responderé. Mucha gente dice, pero ¿para qué oras? Si no tienes nada, siempre estás buscando y nunca Dios te responde. Usted no ha escuchado esas voces. ¿Qué haces en el culto de oración? Pasando el tiempo que susurra el diablo al oído. Ya date por vencido. Mi amado hermano, míralo de esta manera. Estos, diríamos así, transmisores usados por el diablo, lo único que quieren es traer a tu vida, sí, un desánimo de manera temprana. Pero lo que ellos no saben es que cuando ellos más a mí me susurran que no lo haga, Jesús está próximo a venir y a responder mi oración. Cada vez que alguien te diga al oído, ya no ores, ya no busques, ya no venga, ya no clame, ya no leas la Biblia, es que Dios, mi amado hermano, tras de ellos está diciendo, espera, hijo mío, que yo ya voy en tu rescate. El enemigo sabe, mi amado hermano, que cuando tú más persistes en buscar de Dios, más próximo está a Él a ser destruido. Nunca, mi querido hermano, detengas tu caminar, tu avanzar en la vida espiritual. Muchos te dirán, ya no, cállate, mira, estás enfermo. Recuerda con los ciegos, mira, estás enfermo, no ves. Dirá cualquiera, mira, estás postrado, no puedes moverte, mira, estás sin trabajo, ya no ores. Mira, estás padeciendo en el hogar, ya no clame, ya déjalo, olvídate de eso. No, mi amado hermano, no escuches la voz del diablo, escucha la voz de Dios. Cuando alguien te mande a no buscar o a que tú interrumpas, si tu búsqueda, mi amado hermano, es porque más cerca está tu bendición. Los ciegos clamaron a mayor voz, dice la Biblia, versículo 39, pero él clamaba mucho más y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, el que persiste, dicen ahí, el que la sigue la consigue, ¿verdad? Verso 40. ¿Qué logró esa perseverancia? Lo que quisiera tener todo creyente cuando clama. ¿Qué cosa? La respuesta a su oración. Jesús entonces, deteniéndose, mandó, dice la Biblia, traerle a su presencia. Esto es muy curioso. ¿Por qué digo que esto es muy curioso? Porque Jesús pudo haber hecho lo más fácil. ¿Y qué era lo más fácil? Él acercarse al ciego o a los ciegos, ¿verdad que sí? Ya que el ciego de por sí no podía encontrar a Jesús por ese impedimento físico. Bien, Jesús pudo haberse detenido y al verlos a lo lejos, sí, él decir, abran paso porque quiero ir donde ellos están. ¿Verdad que es así?
Hubiera sido lo más fácil. Si usted ve a alguien con muleta, ¿qué hace? Venga. O usted lo va y lo busca. Si usted ve a un cieguito ahí que quiere pasar una esquina, ¿usted qué hace? Desde la otra esquina dice, venga, venga, que no viene carro. O va y se acerca a él, lo coge y le ayuda a pasar la calle. ¿Qué es lo que hace? Va donde él, lo toma de la mano y... Eso es lo lógico. Eso es lo razonable. Pero recuerda que donde la lógica del hombre actúa, mi amado hermano, sí, lo que es, diríamos, sensato para el hombre es insensato e ilógico para Dios. Pero no, mi amado hermano. Jesús, dice la Biblia, se detiene. Y mira, lee por favor con detenimiento lo que dice el verso 40. Mandó traerle a su presencia. Sí, y cuando llegó le preguntó, ya vamos a ir a eso, ¿por qué los mandó a traer? Mi amado hermano, Jesús usó a los mismos que les decían que se callasen, a los mismos que les decían ya no oren, ya no clamen, ustedes no se lo merecen, Él no tiene tiempo, está ocupado como para hacerse cargo de dos hombres ciegos. Jesús les dice, ustedes vayan y traigan eso. Mi amado hermano, Jesús con esta acción avergonzó a todos que estaban, sí, alrededor de Él, pretendiendo, si de alguna manera, encontrar algún tipo de simpatía con Jesús. Pero recuerde que tú no te puedes acercar a Jesús para simpatizarle. Tú tienes que acercarte a Jesús para servirle y honrarle como Dios. Porque hay mucha gente que sigue a Jesús, pero lo sigue con un enfoque diferente. Hay muchos que siguen a Jesús tratando de impedir a otros que sean salvos. Que al ver que la gente de pronto en su necesidad quiere acercarse a Dios, ellos dicen, tú no eres santo, ándate de aquí. Yo soy santo. Hay quienes están siguiendo a Jesús con una perspectiva totalmente diferente a lo que la Biblia nos enseña. Hay gente que está siguiendo a Jesús simplemente por vanidad, simplemente para obtener de Jesús algún tipo de beneficio, pero no porque realmente aman o quieren servir a Dios de todo su corazón. Si yo quiero seguir y servir a Jesús, lo primero que yo debo de saber es que debo de tener misericordia, porque el Señor a mí también me mostró misericordia. ¿Sí me está entendiendo? Yo no puedo acercarme a Jesús pisoteando a mi prójimo, sí, y yo queriendo pretender ser algo especial. Recuerda, por si acaso se te olvidó, que de lo vil y menospreciado ha escogido Dios. Tú no estás siguiendo o estás al lado de Jesús por haber sido alguien, sí, diríamos, preparado o calificado para ser su hijo. Tú estás, mi amado hermano, siguiendo y sirviendo a Dios porque en el mundo eras basura. ¿Cómo, hermano? No me digas así, que me ofende. Ojo, eras basura. Y tú debes de acordarte de ese estado en el que tú te encontrabas. Y debes de ver a tu prójimo que no tiene salvación en el mismo estado en que tú un día estabas. ¿Pero para qué? Para tenderle la mano y llevarlo, mi amado hermano, y guiarlo a los pies de Cristo. Jesús le dice a los mismos que estaban sirviendo de obstáculo, a ellos mismos le dice, vayan y tráiganme a los ciegos. ¿Usted cree que los que se los impidieron dijeron, uy, qué vergüenza? Pero Jesús, muchos han de haber cuestionado eso, pero ¿cómo es posible que Jesús se haya detenido si por la laraca de estos dos? Como cuando mucha gente a veces viene a cuestionar a los cultos. Dice, ay, esa hermana cómo grita cuando ora. Ay, Señor, yo no soy así. ¿Y quién te ha dicho a ti la forma exacta de orar? De pronto a ti lo que te falta es chillar, clamar, llorar y patalear para que tu oración reciba respuesta.
Ahí como que estamos metiendo el dedo en la llaga. ¿Por qué quienes piensan que porque oran bonito, pero de corazón están endurecidos? Dicen muchos, yo soy media lágrima nada más, porque me cuesta botar la otra. Mi amado hermano, mientras más humillados, mientras más, diríamos así, estemos ante la presencia de Dios desnudados ahí, tirados de largo a largo, de seguro mayor atención habrá de parte del Señor para esa persona. Porque aquí no es el que se enorgullece diciéndole al Señor, Señor, levanto mis manos. No, acá si las manos están y la frente en tierra, dice el Señor, el que se humilla, ese será ensalzado. Alaba a Cristo Jesús. Ay, hermano, yo aquí de pie nada más. Tiene la necesidad, tiene a su hijo de pronto, si al filo de la muerte, y él está impávido. Estoy orando, dice, hermano, es hora de clamar, hora de llorar, hora de chillar, hora de patalear, pero delante de Dios. Usted se ha visto muchas veces, Señor, ore por mí. El intercesor moquea, llora, hasta ayuna, y el otro está comiendo, gordo. Y dice, hermano, sí está orando por mí, ¿verdad? Sí, hermano, aquí estoy orando, dándole. Mi amado hermano, tu perspectiva de buscar a Dios no es la que Dios me enseña en la Biblia. La Biblia me enseña que cuando hay necesidades, yo tengo que rendir mi corazón y clamar a viva voz. Y cuando hay quien se levanta para detenerme, yo debo seguir orando. Yo debo seguir buscando. Yo debo más que nunca seguir con perseverancia, sí, al Cristo de la gloria. Jesús dice en el versículo número 40, entonces deteniéndose, mandó traerle, dice ahí, a su presencia. Y obviamente cuando Jesús ya te tiene enfrente, Él nunca te va a mandar como veniste. ¿Verdad que es así? Y cuando llegó, les preguntó, pero recuerde esto, mi amado hermano, Jesús nada hace al azar. ¿Es que acaso usted cree que no era evidente lo que tenían? ¿Qué eran ellos? ¿Y qué mandó a hacer Jesús en el sí? Al ver lo que estaban, Él los vio que estaban ciegos. Porque eso se les notaba en el rostro, en sus ojos. De pronto costras en cada uno, sí, mi amado hermano, de su vista, empañaba totalmente. Solo Dios sabe si de pronto su enfermedad no pululaba pus por su vista. Eran mendigos que al frotarse las manos, cogiendo de pronto un mendugo de pan, ahí contaminado con tierra, al limpiarse todo se contaminaba. Solo Dios sabe cómo habrán estado en ese momento. Y así clamaban, así buscaban, y así, mi amado hermano, gritaban diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo estás tú, mi amado hermano? Tú que ves con claridad, tú que caminas sin impedimento, tú que tienes la bendición de tener un hogar y la dicha de poder proveer para tu casa, para los tuyos, un trabajo estable. ¿Tú no crees que esas no son razones más que suficientes para vivir eternamente agradeciéndole, buscando, orando y clamando, sí, al rostro de Dios? ¿Verdad que sí? Mi amado hermano, y Jesús mandó a traer, y una vez que los tiene presente delante de Él, y recuerda la multitud alrededor de ellos, y les dice una pregunta que era por demás obvia, pero lo hace para que quede de testimonio que el Señor no desecha ni ciegos, ni cojos, ni mancos, porque para Él, mi amado hermano, el obstáculo del pecado queda derrotado delante de su presencia. Sea lo que fuere. La Biblia me enseña que Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo.
Y les preguntó, verso 41, y les dijo: ¿qué quieres que te haga? Oiga, esos hombres que responden, y él les dijo: Señor, que reciba la vista. Muchos han de haber pensado en ese momento: ¿cómo? Jesús mandó a llamar a los ciegos. Vayamos por favor rápidamente a Mateo, capítulo 20. Ellos le dijeron, verso 33, perdón, 32 y 33. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, eso es lo que quería enseñar, compadecido, no solamente les dijo que sean sanos. ¿Qué dice la Biblia que sucedió? Rompió todos los esquemas, mi amado hermano. Porque recuerde que para el judío, el solo hecho de que alguien ya estuviera enfermo era sinónimo de contaminación y pecado. Jesús va más allá. Jesús, ¿qué hace la Biblia? ¿Y a dónde usted cree que los toca? Debió haber puesto sus manos en el rostro. Si había pus, ahí va. Si había lagaña, si había infección, no importa, mi amado hermano. Porque lo que contamina al hombre no es lo que el hombre pudiera introducirse por la boca, sino lo que sale del corazón. ¿Verdad? Y la Biblia dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó. ¿Qué cosa les tocó? Lo que la gente ni siquiera podía llegar así, en este caso, a soportar. Tocó los ojos y enseguida recibieron, ¿qué cosa? Fue instantáneo. Mi amado hermano, la gente debió haber quedado así con la mandíbula abierta. ¡Oh! Los que le dijeron: no, ¿por qué claman? Dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué ha hecho esto Jesús? Mi amado hermano, siempre habrá gente que estará a tu alrededor deteniendo tu avance cristiano. Para ellos, mi amado hermano, tú debes de demostrar que no eres de los que retroceden, sino de los que avanzan en el nombre de Jesús. Tú no eres, mi amado hermano, de los que dejan las cosas espirituales a medio talle. Nosotros somos los que empezamos y terminamos la carrera, los que llegamos a la meta. El Señor, mi amado hermano, no nos ha sacado de nuestra vida de pecado para dejarnos a medio camino y no introducirnos en su gloria eterna. El Señor nos ha llamado para iniciar, para cumplir una meta. Dice la Escritura, mis santos hermanos, acompáñame a la primera carta del apóstol San Pedro. Si algo tienes que manifestarle a los hombres, sean estos obstáculos o no, es lo que dice la primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo número 2. Primera epístola del apóstol San Pedro. Capítulo número 2. Versículo número 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchos dicen: hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Ahí está, esa es. ¿Cuál? Que haciendo bien. Oh, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué debo de hacer yo como hijo de Dios? Hacer el bien. ¿Y qué mejor bien que buscar el rostro de Dios? ¿Qué mejor bien que mostrar misericordia? ¿Qué mejor bien, mi amado hermano, para
piedra de tropiezo, ser más bien la ayuda para mi hermano. Dice la Biblia que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de quienes, de los hombres insensatos. Cada vez que tú te topes con alguien que lleva Biblia y te dice no vayamos al culto, hoy quedémonos, a él hazlo callar viniendo al culto, porque no sabe lo que dice. Cada vez que tu pareja te dice que no ore, mi hijita, acuéstese nomás que se la ve cansada, y usted sabe en su interior que tiene la necesidad de orar, mi amado hermano, mándelo a callar y ore en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, haciendo el bien, hacer el bien es hacer la voluntad de ¿quién? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ahora, ¿dónde encuentras el bien de Dios para tu vida? Aquí, mi amado hermano. No tienes que ir a buscar debajo de la tierra ni encaramarte a los cielos. Abre tu Biblia, que aquí Dios te ha dicho qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes que hacer. Estos hombres, mi amado hermano, por su persistencia y búsqueda, hicieron detener a Jesús, dejaron avergonzado a aquellos que le resistieron y recibieron su milagro. Y lo más importante, versículo número 34, en la última frase, porque esto no solamente es de recibir el beneficio, sino que luego de haberlo recibido, ¿qué dice la Biblia que hicieron? Ya obtenida la sanidad para sus ojos, dice la Biblia, y le siguieron. ¿Usted ha obtenido alguna vez el favor de Dios? ¿Usted alguna vez ha obtenido de parte de su Dios, luego de un clamor insistente, persistente, más allá de la resistencia, usted ha obtenido contestación a su oración? La pregunta es, ¿y ahora le sigue o no? ¿Le está siguiendo como corresponde o se ha detenido luego de haber recibido el milagro? Se detuvo luego de que el Señor ya le contestó su oración. Mi amado hermano, aprendamos de estos dos hombres. Si estos que tenían todo en contra para no pretender siquiera buscar de Dios, hicieron todo lo que estaba a su alcance y movieron el corazón de Jesús, cuanto más su pueblo, que día a día recibe de Dios no solamente sus misericordias, sino aún más, aún hasta su mismo Espíritu, el cual mora en nosotros. Permítele a Jesús en tu vida, que no solamente sea el Dios de los milagros, sino también sea el amo y Señor de tu vida. El Señor te ha dado pruebas de su poder. Queda en nosotros vivir una vida de agradecimiento, siguiéndole y sirviéndole, porque Él, mi amado hermano, es nuestro Dios y nosotros sus hijos. Amén. Que este mensaje haya podido ahondar tu mente, tu corazón y hasta tus tuétanos, porque ese es el poder que tiene la palabra en la vida de todo hombre. Amén. Aleluya. La gloria sea para nuestro Dios. Oremos.